1986, Giorgio Strehler, que era en ese momento director del Teatro Europa, mantuvo unas conversaciones con Ugo Ronfani, que luego publicaron en un libro que se llamó Yo Strehler. De estas conversaciones, de estas charlas, yo he extraído unos fragmentos de cosas que decía Strehler en ese momento, que son los que voy a leer ahora. El teatro, sobre todo, se mueve. Políticos y administradores se han visto obligados a tomar nota de su vitalidad. ¿Cómo es posible que la televisión no haya acabado con el teatro? ¿Cómo es posible que los jóvenes, los trabajadores, el público de provincias acuda todavía a ver El Rey Lear? Políticos y administrativos descubren con estupor que sus previsiones sobre la muerte del teatro se basaban en un error. El teatro gusta. De ahí las promesas de una ley, de ahí esas abundantes manifestaciones, casi siempre desordenadas, que síndicos y asesores organizan allí donde mejor les parece, sin reparar en gastos, otorgando confianza a los mediocres. Muy bien, es mejor tarde que nunca. Es mejor lo efímero a la inactividad. Pero que se me permita decir que todo esto se podría haber hecho mucho antes y mucho mejor. El teatro cambia con la sociedad. Hay un momento para Brecht y otro para Beckett. Cuando Paolo Grassi y yo decíamos que el teatro debe incorporarse a la sociedad, queríamos decir exactamente que debe acompañar los cambios de la misma, en sus contenidos y en su lenguaje. O bien el teatro se mueve en la sociedad como pez en el agua, o bien pierde la función social que, en nuestra opinión, debe atribuírsele. Creo que la formación social del actor fue una batalla ganada por el Piccolo, y precisamente por ello, en cuanto nos fue posible, en 1952 instituimos nuestra Escuela de Arte Dramático. No cabe la menor duda de que el actor debe preocuparse por mantener los contactos con la realidad de la propia ciudad y del país en que vive. No debe encerrarse como si fuera una ostra en el caparazón del oficio. El buen actor debe estar con la gente. Todo esto hoy parece obvio, pero lo era mucho menos en los primeros años de nuestra labor. No era fácil para un director joven defender los principios de la puesta en escena y hacer que circulara un poco la cultura europea en un teatro que llevaba un retraso de más de medio siglo. Y todo esto en un contexto de ruina, miseria y falta de trabajo. Teníamos que contemporizar, trabajar utilizando las viejas estructuras y los también viejos materiales. Una parte del público deseaba conocer nuevos autores, pero este deseo encontraba frente a sí el vacío. Y los actores se movían como náufragos, incluso aquellos que habían sido célebres y populares, ya que no sabían nada de los nuevos autores, y en el caso de que los conocieran no sabían cómo enfocarlos. Porque ¿cómo había que interpretar a Wedekind, Tennessee Williams, Sartre? Puede que esta ignorancia esté en la base de la fortuna de nuestro teatro italiano, porque obligó a discutirlo todo, incluidas las 4 verdades básicas. En aquellos años todos estábamos interesados en inventar nuevas fórmulas plásticas, mímicas, fónicas. Decir que estábamos reinventando el modo de interpretar puede parecer presuntuoso, pero cuando pienso en nuestro ir a las fuentes de la comedia del arte, en nuestros esfuerzos para que los actores italianos reflexionasen a partir de las lecciones de Antoine, Stanislavski, Copeau, en la indigestión de expresionismo alemán que sufríamos al intentar desprovincializarnos, entonces sí, creo que en definitiva estábamos haciendo algo importante. Estaba por inventar la vitalidad entre humana y animal de Arlequín, estaban por inventar los ritmos litúrgicos del coro de Electra, y aquellas investigaciones de estilo, de recursos interpretativos, yo las recuerdo como un trabajo de equipo. ¿Sabes que durante el estreno de Arlequín en 1947 la gente solo empezó a reírse cuando ya estaba finalizando el primer acto? El problema estribaba en que el público, desde hacía más de 30 años, no veía auténticas bufonadas. Un espectáculo construido alrededor del sentido físico, corporal de la comicidad. De nuestra experiencia, cuando hubo acabado, se beneficiaron no solo los actores, sino también los espectadores.
Algo cambió, de eso estoy convencido, tanto en la manera de hacer teatro como en la de mirarlo. Conservar estas experiencias significa también educar al público, hacerlo partícipe de una mejora de la cultura teatral. El momento crucial en la dirección, al menos para mí, lo más difícil y aleatorio, es la elección de una determinada orientación crítica, porque desde un punto de vista general la dirección es ante todo un acto crítico. Es inicialmente una investigación elaborada de un rigor casi científico. En el fondo de esta elección está también el derecho a la fantasía. Se trata de combinar los dos elementos, rigor crítico e imaginación. Hoy me parece urgente defender la autonomía del intelectual y del artista frente a la injerencia política. Las relaciones entre política y cultura son cada vez más difíciles y me entristece, porque siempre he creído que el intelectual tiene al mismo tiempo el deber y el derecho de ocuparse de política. He intentado reflejar en mi trabajo una cierta visión de la sociedad que suele no gustar, o en cualquier caso es considerada como algo fastidioso por los políticos puros. Los políticos no parecen dispuestos a tener cerca a hombres y mujeres independientes y pensadores, fuerzas creadoras en la vida social. ¿Sabes? No estoy de moda. La verdadera política para mí es aquella que se elabora y se discute entre todos aquellos que sienten un interés real por los problemas del país, incluidos los creadores y los intelectuales empeñados en hacer algo en serio. La responsabilidad y los compromisos deben ser recíprocos. Los intelectuales deben comprender que el aislamiento a ultranza, el desentenderse sistemáticamente para no ensuciarse las manos, esterilizan su presencia en la sociedad. Y los hombres políticos deben darse cuenta, por su parte, de que la contribución de los hombres de la cultura y de los artistas, especialmente en un país de viejas tradiciones como lo es el nuestro, es un valor precioso para el progreso civil. Pues después de estas frases de Strehler poco más tengo que añadir. A mí me sigue impactando mucho que cosas que se dijeron y que parece que deberían estar ya superadas, que se dijeron, pues fíjate, en los años 80, que todavía no estén resueltas. Y me impacta mucho en los momentos que estamos viviendo, cómo, primero, que si el teatro se mueve y se mueve con la sociedad, como decía el maestro Strehler, en este momento no sabemos que algo se está moviendo, pero no sabemos cómo estamos haciendo el teatro como lo estábamos haciendo antes, porque apenas nos ha dado tiempo, pero todos sabemos que está cambiando, que están cambiando las relaciones, que están cambiando el público, que tenemos un público con mascarillas, que antes no teníamos, y no sabemos formalmente ni cómo vamos a responder a eso, que por otro lado es pues muy interesante. Dejar esa puerta abierta y decir, tenemos que estar atentos, ¿no? Y tenemos que estar atentos a lo que pide el público, o sea, a lo que la sociedad nos va a demandar. Y por otro lado, una cosa que me deja el corazón encogido es cómo él vio lo que ha pasado. Él vio que por no ensuciarnos las manos, por intentar no ir metiéndonos cada vez menos en lo que es la vida política, la vida civil, en la vida de la opinión pública, nuestra presencia como directores, como intelectuales, como creadores, nuestra presencia estamos esterilizados. Nuestra presencia ahora mismo social es muy pequeña. Y yo creo que esto es un motivo de reflexión, por lo menos aquí en España, que deberíamos, yo por lo menos me hago, ¿no? O sea, y me deja muy tocada, ¿no? Leer ese final de
de Strehler, porque él lo vio. Y en este tiempo ha pasado. Hemos dejado un hueco que si queremos, y lo vamos a hacer, porque el teatro se mueve y el teatro no se va a morir, el teatro en directo, en vivo, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero yo estoy segura de que siempre ha estado ahí y va a seguir estando. ¿Qué pasa con nosotros? Si tenemos que dialogar con ese público, si tenemos que escuchar esa sociedad, porque somos parte de ella, ¿no? También decía el maestro Peter Brook, porque ellos, claro, ellos tuvieron que reconstruir todo, porque también vivieron un momento muy tremendo, que fue el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso el hambre, la miseria, por eso el reinventarse desde unas estructuras que no... Y dice el maestro Peter Brook que cuando el teatro está en crisis, ahora es la sociedad la que está en crisis, que uno siempre se va al teatro popular, a lo que se busca, ¿no? Las tradiciones, o en el teatro tosco, o en las formas más toscas del teatro, del music hall. Es un legado que nos han dejado ellos también. Porque todo el paquete de lo que es el teatro, que entendemos ahora por un teatro público, de alguna forma lo construyeron Strehler, Brook, Piscator, Brecht. Ahora va a ser distinto. Y yo no voy a decir más. Voy a dejar aquí.